Elena Petrovna Blavatsky. Por Jorge Enrique Gudiño. Elena Blavatsky nació en Yekaterinoslav, Rusia, en 1831. Con el fin de tener su temprana independencia, a la edad de 16 años, se casó con Nikifor V. Blavatsky, un oficial del ejército ruso. La filósofa y tratadista rusa del siglo XIX que con su esfuerzo ha permitido dar a conocer esta obra a Occidente. El padre de Elena fue el coronel Peter von Hahn, perteneciente a la nobleza germano-rusa que constituía la élite administrativa y militar de la Rusia del siglo XIX. Su madre fue Elena Fadeyeva, una feminista y destacada novelista que pertenecía a la noble familia Dolgorukov y que murió de tisis a los 28 años, cuando Elena tenía tan solo 11. Su hermana Vera fue escritora de novelas de fantasía y de ocultismo, y su abuela fue la princesa Elena Dolgorukov, afamada botánica y escritora. Un primo hermano fue Sergei Witte, primer ministro bajo el reinado del zar Nicolás II. Seguir el rastro de sus peregrinajes equivale a verla trabajando a través de todo el mundo, durante más de 20 años. Su propósito era seguir los rastros de antiguas civilizaciones e investigar sitios y culturas que aún conservaban costumbres, monumentos y rastros arqueológicos trascendentales en el desarrollo de la humanidad. Estos viajes le permitieron conocer tradiciones místicas y adquirir sabiduría sobre la vida y la existencia humana. Viajes al Tíbet. Cuando finalmente fue aceptada, luego de varios intentos, estuvo varias veces en Tíbet, en las regiones del Himalaya. HPV estuvo estudiando en los monasterios que todavía conservan las enseñanzas de algunos de los más eruditos y espirituales maestros de los tiempos pasados. Allí estudió la vida y las leyes de los mundos internos y las reglas que deben cumplirse para ganar el acceso a los mismos. Elena Blavatsky afirmó haber realizado una serie de viajes iniciáticos por diversos países del mundo, entre los que se incluyen Egipto, Turquía, Grecia y el Tíbet. Estos viajes, que se extendieron por más de 20 años, fueron fundamentales para su formación espiritual y para el desarrollo de sus ideas esotéricas. En los años siguientes, Blavatsky viajó extensamente por Europa. Visitó Francia, Alemania, Italia y otros países, donde se interesó por el ocultismo y el esoterismo. En 1851, afirmó haberse encontrado con un maestro hindú en Londres, quien la instruyó en los misterios de la sabiduría antigua. En 1854, Blavatsky se embarcó en un viaje a Oriente Medio. Visitó Egipto, Turquía, Grecia y Siria, donde estudió las religiones y las culturas de estas regiones. En 1856, afirmó haber visitado el Tíbet, donde recibió enseñanzas de los Mahatmas, una antigua orden de maestros espirituales. En 1867, Blavatsky se trasladó a los Estados Unidos. En Nueva York, conoció a Henry Steele Olcott, un abogado y periodista interesado en el ocultismo. En 1875, fundaron la Sociedad Teosófica, una organización dedicada al estudio de la sabiduría universal. En 1868 volvió a la India, vía Tíbet. En este viaje, Blavatsky se encontró con el maestro K.H. Kutumi. Al final de 1870 volvió a Chipre y Grecia. Tomó un barco más tarde hacia Egipto, en el puerto de Perea, en Grecia. En 1878, Blavatsky y Olcott se trasladaron a la India, donde establecieron la sede de la Sociedad Teosófica. Blavatsky continuó sus viajes por Asia, visitando Sri Lanka, Birmania, China y Japón. En 1884, regresó a Europa, donde permaneció hasta su muerte. La maestra publicó cientos de escritos de diversos temas, en diferentes idiomas, y sin velo.
Glosario teosófico. Doctrina secreta. La voz del silencio. Según la propia Blavatsky, no era ella la autora del libro, sino que fue escrita por inspiración de los Mahatmas, sus instructores del Tíbet, usando un proceso llamado tulku, que no es un proceso mediúmnico. El libro describe la historia y el desarrollo de las ciencias ocultas, la naturaleza y el origen de la magia y las raíces del cristianismo. También describe los errores de la teología del cristianismo y los errores establecidos por la ciencia ortodoxa. Volumen 1, centrado sobre ciencias. Trata de mostrar cómo la ciencia puede llegar a ser tan dogmática como la religión y traicionar su propio método científico, negando lo espiritual sin pruebas científicas definitivas. El volumen 2, sobre religión. Expone la manipulación de las religiones, centrándose en cómo y dónde se ha desviado de sus orígenes, además sigue el rastro de las doctrinas de los místicos y de los filósofos más respetados, enlazándolos con una raíz espiritual común. El glosario teosófico es una obra póstuma de H. P. Blavatsky de la cual la autora solo llegó a ver las primeras 32 páginas de prueba de imprenta. Contiene una inmensa cantidad de términos sánscritos, tibetanos, palís, caldeos, persas, escandinavos, hebreos, griegos, latinos, cabalistas y gnósticos. Después del fallecimiento de H.P.B. La Sociedad Teosófica publicó otros que comprenden varios artículos de ella, quedando 6 volúmenes, Cosmogénesis. Simbolismo arcaico universal. Antropogénesis. El simbolismo arcaico de las religiones, del mundo y de la ciencia. Ciencia, religión y filosofía. Objeto de los misterios y práctica de la filosofía oculta. La existencia de un principio omnipresente, la deidad única, en términos absolutos o sin raíz, eterna, sin límites, inmutable y que no se ve, porque su comprensión va más allá de la capacidad de la inteligencia humana, y que sigue siendo no expresable, la eternidad del universo que pasa por ciclos de actividad e inactividad que se repiten en sucesión sin principio ni fin. La identidad de todas las almas con el alma universal, siendo este último uno de los aspectos de raíz desconocida. El libro de Cosmogénesis explica el origen y la evolución del universo mismo, en términos derivados del concepto hindú de desarrollo cíclico. Blavatsky intentó demostrar que los descubrimientos de la ciencia materialista habían sido anticipados en los escritos de los antiguos sabios, y que se demostraría que el materialismo estaba equivocado. El libro de Antropogénesis describe los orígenes de la humanidad a través de un relato de razas raíces que se remonta a millones de años. La primera raza raíz fue etérea, la segunda raíz tenía más cuerpos físicos y vivía en Hiperbórea. La tercera raza raíz, la primera en ser verdaderamente humana, existió en el continente perdido de Lemuria y la cuarta raza raíz se desarrolló en la Atlántida. Según Blavatsky, la actual quinta raza raíz tiene aproximadamente 1 millón de años. Para oír la voz del silencio, la voz de nuestro ser, de nuestro espíritu, es necesario morir como seres personales, subyugar nuestra naturaleza mundana, pasar de la ignorancia a la búsqueda de la sabiduría, es decir, a la instrucción, y de ésta pasar a la sabiduría plena. Para ello, hace falta templar el corazón en la piedad, disolver todo sentimiento de separatividad, estar prontos para matar el dolor y la causa del dolor en el que sufre. El libro La voz del silencio forma parte de otro más extenso, el libro de los preceptos de oro. Recoge una filosofía muy anterior al budismo y contiene aproximadamente 90 tratados diferentes. Es un texto antiguo tibetano que nos ayuda a manejar la mente. Necesitamos una mente poderosa.
3 vestíbulos te conducirán por 3 diversos estados al cuarto, y de allí a los 7 mundos, a los mundos del eterno reposo. Si quieres cruzar seguro el primer vestíbulo, haz que tu mente no tome por la luz del sol de vida los fuegos de concupiscencia que allí arden. Si pretendes cruzar salvo el segundo, no te detengas a aspirar el aletargador perfume de sus flores. Los sabios no se detienen jamás en los jardines de recreo de los sentidos. Los sabios desoyen las halagadoras voces de la ilusión. Tan pronto te hayas persuadido de tu propio jnana, huye del vestíbulo de la instrucción. Este vestíbulo, tan peligroso en su pérfida belleza, es necesario solo para tu prueba. Sobre la fraternidad universal dice que ningún discípulo puede ser yoísta en el sentido del yo personal, y debe comprender que su yo y el yo de su vecino están engranados de tal forma que serían inútiles los esfuerzos humanos por desligarlos, puesto que por esfuerzo divino están unidos. El ser humano ha de tratar de curar la causa ultérrima del mal y no solo su efecto, porque si solo el efecto es curado, el mal volverá de nuevo, ya que aún continúa la causa que le dio origen. Además, la voz del silencio dice: cierra por completo tus sentidos, discípulo, a la grande y espantable herejía de la separatividad que te aparta de los demás. Al cabo de unos años, la Elena Petrovna entraría en contacto con el maestro Moria, quien junto al maestro Kutumi la entrenaron en privado para servir como su mensajera. Bajo la dirección de estos dos maestros, Blavatsky escribió varias obras con profundas enseñanzas místicas. En 1875 funda una sociedad de estudio de los conocimientos perdidos por Occidente, llamada la Sociedad Teosófica, bajo el lema: no hay nada superior a la verdad. La Sociedad Teosófica también tiene una escuela de discipulado que está basada en 3 principios: devoción, investigación y servicio. Para lograr el conocimiento del espíritu, es indispensable la pureza de corazón, desechando todo mal pensamiento, manteniendo el ánimo sosegado sin jamás agitarse, ni irritarse por nada. Huye de la ignorancia, huye igualmente de la ilusión. Aparta tu faz de las decepciones mundanales, desconfía de tus sentidos, porque son falsos. Pero en lo interior de tu cuerpo, en el sagrario de tus sensaciones, busca en lo impersonal al hombre eterno. El que no desempeña la tarea que tiene asignada en la vida, ha vivido en vano. Fallecida a causa de una gripe en Londres el 8 de mayo de 1891, sus últimas palabras fueron: mantengan la unión, no hagan que esta, mi última encarnación, sea un fracaso. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.